is me, standing in the front yard of your house with the radio that's playing Peter Gabriel, and I'm praying that this... Buenos días a todas y a todos. En nombre de ASO Emana os doy la bienvenida a este encuentro sobre el tema las personas mayores transmisoras de conocimiento y experiencia. Bueno, pues quiero ir, buenos días a todas y a todos. Mila esker benetan gonbidapenagatik, aunque no sé si es buena idea invitar a un sociólogo a hablar de estas cosas, porque en general los sociólogos y las sociólogas tenemos tendencia a problematizar las situaciones y no tanto a buscar a veces salidas, ¿no? De todas formas, y en todo caso, también me siento un poco más seguro ahora, después de haber escuchado las presentaciones, porque ha habido referencias a algunas cuestiones que yo también voy a plantear, con lo cual me da la impresión de que no voy a entrar con una casarería, sino que algunas cosas que diga parece que también otras personas que me han precedido han pensado en esa dirección, por lo cual a lo mejor no desatino demasiado en lo que planteo. Bueno, el título de la intervención es un título que me venía dado, yo soy muy obediente, y cuando Ramón, Ismael, Azumana me dijeron habla sobre esto, dije pues intentaré hablar sobre eso, ¿vale? Yo siempre me acomodo a los títulos. Pero básicamente lo que voy a plantear son tres ideas, ¿no? La primera idea es una idea que se centra en la dificultad para hacer eso que queréis hacer, la dificultad de la transmisión. Hoy la transmisión es muy complicada, objetivamente, y creo que es importante partir de ahí porque hay desesperaciones a veces, o hay agonías o agobios que tal vez cuando los ponemos en situación pues no desaparecen, porque las dificultades siguen ahí, pero tal vez se resitúan, se resignifican, ¿vale? Hoy es muy complicado transmitir, se decía en la presentación porque la directora de las escuelas, es muy difícil transmitir, no tanto porque a veces lo hagamos bien o mal, de las personas mayores, o porque las personas más jóvenes sean más o menos sordas a esa transmisión, que todo esto puede pasar, ¿no? Es difícil transmitir porque vivimos una sociedad aceleradísima, una sociedad que mira básicamente hacia adelante y que tiene muchas dificultades para mirar no ya hacia atrás, sino hacia la hora misma, ¿vale? Entonces vamos a ver que hay dificultades estructurales para transmitir, la primera cuestión. La segunda cuestión que quiero plantear es que así todo hay que insistir mucho en esto de la transmisión y de la comunicación intergeneracional, porque ninguna sociedad puede funcionar si no hay transmisión. Si no hay transmisión, si no hay idea de continuidad, las sociedades acaban por no funcionar como sociedades, funcionan como otra cosa, como conglomerados, como agrupaciones, pero no como sociedades. Por tanto, aunque es difícil, yo voy a decir, ánimo con lo que estáis haciendo, es fundamental persistir en esta perspectiva. Y en tercer lugar, también intentaré decir que así todo hay posibilidades, ¿vale? Algunas posibilidades hay. Me fijaré en algunos ámbitos que para mí son más conocidos. Con esto no quiero decir que sean ni los únicos ni los más importantes, pero sí voy a poner un ejemplo, un par de ejemplos, de cómo realmente hoy se está produciendo ya también ese diálogo intergeneracional potente. Y a veces es curioso, me llama la atención, que existiendo y habiendo sido uno de los elementos tal vez más significativos de cosas que nos han pasado en los últimos años en este país, igual no le damos la importancia que tiene, ¿vale? Entonces, por tanto, dificultades, necesidad y posibilidades. Parto de una constatación que es general seguramente y que aparecía publicada en un diario justamente, pues creo que este pasado domingo, ¿vale? O este pasado sábado, ¿vale? El titular, que seguramente mucha gente lo habrá leído también, era clarísimo, el despilfarro de la experiencia, ¿vale? Era un reportaje amplio que aparecía en el periódico El País y se decía, este país, España, envejece sin aprovechar la oportunidad que ofrece el vuelco demográfico. Partía de un caso de vida, de un hecho de vida, una persona que deja de trabajar para una multinacional francesa con 54 años y a partir de ese momento su teléfono ya no suena, evidentemente queda fuera del espacio laboral, pero lo peor de todo es que tampoco encuentra otros espacios más allá del empleo para seguir desarrollando su actividad, para seguir desarrollando su ciudadanía, porque evidentemente aunque nos podemos jubilar del empleo no nos jubilamos de la ciudadanía, y sin embargo pues, se encuentra con esa dificultad. Al mismo tiempo, en ese artículo se decía que hay una convicción bastante generalizada por parte de la mayoría de la población de que efectivamente desperdiciamos la capacidad de las personas mayores para poder seguir aportando conocimiento y experiencia. Es decir, tenemos esa convicción, ¿vale? El 75% de las personas encuestadas en noviembre de 2014 decía esto, que realmente desperdiciamos, ¿vale? Y sin embargo, hay una cierta contradicción con esto de la experiencia, del conocimiento y de su aprovechamiento de su desperdicio. Hay una cierta contradicción a la que también se hacía referencia en la presentación de la jornada. O
sea, por una parte da la impresión de que estamos viviendo unos tiempos en los que cualquier cosa que suene a viejo, a pasado, tiene que ser arrumbada inmediatamente. O sea, cualquier asociación que haya con lo pasado, con la experiencia, con lo que hemos vivido, tiene que ser arrumbado literalmente. Una imagen que pongo, podemos buscar miles más, pero esta imagen es muy significativa. Esta imagen es muy significativa. Está ocurriendo un cambio fundamental en el panorama, en el ecosistema político, no solo político, eso es la punta del iceberg, ¿vale? Político, también cultural, valorativo, social, en el Estado español en los últimos años. No había pasado esto antes. Hoy de pronto las personas jóvenes parece que han dicho, quítate tú, para ponerme yo, y casi no queremos que se nos vea junto a las personas mayores, salvo para daros una palmadita, enseñarles la puerta y decir, habéis cumplido, ahora es nuestro momento. Por otra parte, vivimos esta situación. Por otra parte, sin embargo, vivimos también esta situación a la que también se hacía referencia en la presentación. Por otra parte, por más que en algunos de los planteamientos se diga que el pasado está, el pasado no deja de hacerse presente. Cada persona, cuando vamos avanzando por la vida, es como si avanzáramos por unas telas de araña y vamos arrastrando a nuestro pasado. Nuestro pasado lo llevamos en la mochila también, lo reelaboramos, lo reutilizamos, pero el pasado no queda atrás. El pasado forma parte del presente en el que estamos y orienta al futuro hacia el que vamos. Por lo tanto, hay como una contradicción. Por una parte, hay un discurso público muy evidente de que hay que dejar atrás determinados pasados, o el pasado, las viejas generaciones parece que no funcionan, y sin embargo el pasado se resiste a ser desechado. El pasado permanentemente aparece de mejor o de peor manera. Por tanto, es permanente el recordatorio de que el pasado es fundamental. Es verdad, antes veíamos que el 75% de una encuesta a nivel estatal decía que desperdiciamos la experiencia. Es verdad que esta sensación de desperdiciar la experiencia no es tan fuerte entre los jóvenes. Las personas jóvenes no parece que vivan esta misma sensación de que la experiencia es algo que hay que aprovechar. Esta es una encuesta muy interesante hecha por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco en 2013, y cuando se pregunta sobre si el pasado, solo mirando hacia el pasado encontraremos solución a nuestros problemas actuales, pues está hecha solamente a las personas jóvenes, que el 58,8%, casi el 60% de los jóvenes dicen que no. Que no hace falta mirar al pasado. ¿Qué vas a mirar al pasado? Teniendo todo el futuro por delante, ¿no? Entonces da la impresión de que hay una especie como de distanciamiento entre lo que podría ser una opinión generalizada, donde entramos mayores y jóvenes que efectivamente damos valor al pasado, y una opinión más específica de las personas jóvenes que dicen, no, esto del pasado está, ¿vale? Y sin embargo, desde la perspectiva de las ciencias sociales, hay que decir que una sociedad, si no es también pasado, no es una sociedad. Hay una película que igual algunos de vosotros conoceréis, que hayáis visto, es una película que a mí me gusta de vez en cuando incluso volver a ver, y suelo utilizar algunos fragmentos en clase con mis alumnos y alumnos de primero, que tienen todos 18 y 19 años, algunos tienen más, luego diré algo de esto, y les pongo la película esta del violinista en tejado. No sé si recordáis la imagen del violinista en tejado, la imagen que era allí, igual se nos olvida un poco el simbolismo de la imagen, ¿no? Y el simbolismo de la imagen del violinista en tejado se explica muy bien en los primeros compases de la película, ¿no? Donde se escucha al protagonista, Topaz, hablando, y dice, un violinista sobre el tejado, parece cosa de locos, ¿no? O sea, tocar el violín, que debe ser difícil, encima de un tejado, pues, es un poco complicado, típico de equilibristas, ¿no? Dice, bueno, vivimos en sitios complicados, nuestra vida es muy complicada, estas comunidades, ¿cómo mantenemos el equilibrio? Esto puedo contestarlo con una sola palabra, tradición. Y ahora, pues si no tuviera vergüenza, pues cantaría la canción Tradición que canta en la película, pero no voy a ahorrar ese tramo. Entonces, después de cantar, acaba diciendo tradiciones, si nuestras tradiciones, nuestras vidas serían tan inestables como un violinista sobre el tejado. Creo que esta es una idea muy potente, porque cuando yo en clase pregunto a la gente, cuando abordamos al frente, ¿a qué es una tradición? Una cosa vieja, una cosa súper antigua, una cosa de nuestros padres, ¿no? Empiezan a echar pestes, ¿no? Luego les digo un cambio, seguro que tenéis alguna tradición que cumplís, respetáis y que además os hace mejor. Ah, pues sí, de vez en cuando quedamos con los si quieres, los que estudiamos juntos, no sé qué, yo estuve no sé dónde en una excursión y todos nos vemos todo. Esto que estamos haciendo hoy de alguna manera ya empieza a ser una tradición. Una tradición no solamente porque se repita de vez en cuando, sino una tradición porque va dejando pozo, va generando un espacio compartido entre quienes asistís o entre quienes asistimos. A partir de ahora, para mí esto también, cuando el año que viene vuelva a celebrarse, para mí forma parte ya de mi tradición también. Porque yo me identificaré mucho con cosas que irán saliendo de aquí, y que a lo mejor antes no me identificaba, porque sencillamente pensaba que no me encontraba. Las tradiciones son importantes, equilibran nuestras vidas.
Las tradiciones son importantes porque si pensamos en cuál es su origen etimológico, transmitir es dar algo a alguien para que lo guarde. Y esta es una idea, una reflexión que nuestra sociedad líquida, como se decía antes, a lo que luego me referiré, suena regular porque guardar un líquido es muy complicado. No tengas una vasija, ¿no? Pero incluso en las sociedades líquidas podemos guardar las cosas. Hace falta usar el recipiente apropiado, ¿no? No podemos guardar de cualquier manera, no es como guardar una piedra, que la pones en las manos y ya está. Igual, para recibir las tradiciones hoy tenemos que inventar nuevos recipientes. Y esa es una tarea que saldrá luego a la tarde con actividades y con experiencias compartidas, ¿no? Pero al final la tradición quiere decir que recogemos algo y que eso lo conservamos. Lo conservamos tal cual en un museo, ¿no? Lo podemos modificar también, pero todas y todos somos parte de una cadena fundamental, de una sociedad en la que hemos recibido algo de nuestros mayores y vamos a dar algo a quienes nos siguen. Yo tengo una tradición que he recibido, unas tradiciones que he recibido, que las reelaboraré o no, y espero dar alguna de ellas a mi hija. Espero que mi hija, que ahora tiene 15 años, he sido padre viejo, que ahora tiene 15 años, pues reciba también, que sienta que tiene la obligación de guardar algo que yo le transmito. Y esta cadena de transmisión es fundamental. Sin esta cadena de transmisión viviríamos en un mundo absolutamente incomprensible. Absolutamente incomprensible. Por eso, hablar de la tradición no es hablar de cosas viejas ni hablar con una persona un poco actual. Hablar de tradición es hablar de algo que siempre ocurre en toda la sociedad. Las tradiciones, como dice Giddens, un sociólogo, dan continuidad y dan forma a la vida. Dan continuidad y dan forma a la vida. Entonces, las tradiciones permiten cosas que son muy importantes. Vinculan pasado, presente y futuro y construyen narraciones con sentido. Lo que pasa hoy tiene un sentido porque lo leemos respecto de lo que ha pasado antes. Si no, sería algo que ocurre o que pudiera haber ocurrido. Da coherencia a la existencia social individual. Compartimos cosas y nos identificamos con ellas. Da sentido a la diversidad de la experiencia humana. No todo tiene el mismo valor. Lo que vivimos. No todo tiene el mismo valor. Hay cosas que hoy hacemos que están asentadas con el paso del tiempo, que tienen la prueba del tiempo. Me ha parecido muy interesante lo que se decía en la introducción respecto de esas formas de vida tan sostenibles que han tenido nuestros padres, nuestros abuelos. Yo mismo tengo 53 años y he vivido el bajar al bar que había debajo de mi casa para devolver la botella de gaseosa o de cerveza antes de coger otra. Algo que parece una cosa como revolucionaria. No, eso lo hemos vivido, gente que tenemos en torno a 50 años. Entonces, hay toda una... Y eso es válido. Y eso podemos decir que es mejor que usar y crear. Claro que lo podemos decir, porque lo hemos vivido. Entonces, hay cosas que tienen más importancia porque están sostenidas por el paso del tiempo. Genera comunidades morales, esto es muy importante. Sin tradiciones no hay comunidades morales. Puede haber encuentros instrumentales, pero no hay comunidades morales, no hay compromisos fuertes. Nos comprometemos en torno a tradiciones. Y además, y esto suele pasar desapercibido, las tradiciones permiten el diálogo y el entendimiento porque ofrecen un contexto de comprensión que no hay que explicar. A mí cada vez me resulta más difícil que mis alumnas y alumnos entiendan algunas cosas, simplemente porque pertenecemos a tradiciones distintas. Y cuando con la gente de mi generación me encuentro y hago referencia a algunos momentos históricos, ¿te acuerdas del año 77, las semanas para la amnistía? Oh, sí. No hace falta decir más. Enseguida nos entendemos. O aquel concierto que hizo Quilapayún, aquel concierto que hubo en la casilla J. Enseguida lo reconocemos. O esa canción que sacó Serrat, joder, sí, esa canción. O ¿te acuerdas cuando Scorri sacó el disco aquel sobre la Ares? Sí, el disco de Scorri. Yo ahora les digo estas cosas a mis alumnos, no saben quién es Scorri, no saben dónde está la casilla, no saben. Pero tienen sus propias tradiciones también. O sea, me tengo que hacer el esfuerzo por encontrar espacios en los que cuando yo diga una cosa la entiendan inmediatamente. Te lo explico. Esto es muy importante, ¿vale? Y sobre todo es muy importante también tener en cuenta una cosa que estoy avanzando, que las tradiciones, así todo, pueden y deben defenderse perfectamente de manera no tradicional. Las tradiciones no están para ser cosificadas. Estos días, escuchando en uno de los informativos, la enésima tradición que quieren mantener algunas y algunos, por entrar, porque no sé, lo del toro del júbilo, que no sabía ni que existía. El toro del júbilo y tal. Y salía un buen hombre de ese pueblo con toda su buena abundancia. Es que si el toro no sufre, no hay fiesta. Para mí eso me parece una barbaridad, pero bueno, en fin. O sea, las tradiciones no son para mantenerlas cosificadas. Las tradiciones se pueden también actualizar y se deben actualizar para hacerlas comprensibles. Porque la experiencia de quienes las iniciaron no es la misma que la experiencia de quienes las reciben ahora. Hay que traducir. Acabaré hablando de la traducción al final, ¿no? Por tanto, es fundamental lo de la tradición, pero, como se decía antes, haciendo referencia a Sigmund Bauman,
es muy complicado. Porque vivimos en un mundo en el que, como él ha dicho con esa metáfora tan potente de los años sociales, vivimos en un mundo líquido. Lo sólido se transmite más fácilmente, lo líquido es más complicado de transmitir. Vivimos en un mundo líquido, los líquidos fluyen, y lo que fluye es muy difícil transmitirlo, porque se desparrama. Es más, vivimos, según algunos investigadores, lo que llaman sociedades post-tradicionales, que no quiere decir que sean sociedades que vivan sin tradición, sino que tenemos que tomar permanentemente decisiones sobre las propias tradiciones que vamos a mantener. Y esto es muy interesante. Para colectivos como Arte Humana y para personas que estáis trabajando en torno a la perspectiva de Arte Humana, esto es muy importante. Porque claro, una tradición que no se discute y que se mantiene tal cual es una tradición que no exige nuestro compromiso. Sencillamente nos viene, funciona por sus propios medios, pero ya no. Las tradiciones las tenemos que elegir, las tenemos que construir permanentemente, las tenemos que readaptar. Por lo tanto, las tradiciones solo se sostienen si las aceptamos, si las explicamos, si las incorporamos a nuestra vida. Esto es muy interesante porque esto es lo que exige que justamente la intervención ciudadana, la participación ciudadana, la capacidad de los ciudadanos de mantenerlas, de elegirlas, de decir a esta sí o a esta no, esto hace que sea fundamental. Pero vivimos en un mundo líquido, como digo, y eso hace pues, que algunos de los aspectos fundamentales para la transmisión pues tengan dificultades. No solamente tiene dificultades Arte Humana para transmitir, también tiene dificultades otras instituciones que las propias sociedades crean para la transmisión. ¿Cuál es la gran institución transmisora que tienen todas las sociedades? El sistema educativo. El sistema educativo, la escuela, tiene hoy un gran problema de transmisión. Porque justamente estamos transmitiendo en un espacio líquido, en un mundo líquido. Y empiezan a pasar cosas en las aulas y tal y cual que a veces no entendemos. Que la gente pues, esté todo el rato, como dice Serres, que es un filósofo francés desde tantos años, dice: en mis clases ha aparecido un ser humano nuevo, que son los pulgarcitos y las pulgarcitos. Están todo el rato así. Son unos descastados, son unos maleducados, son otra generación, son otra cosa. ¿Cómo le explicas el tema de lo que es plagiar o no a una persona que está acostumbrada a compartirlo todo? ¿Comparte su intimidad? Esto es plagio, ¿no? Es compartir. No, entonces estamos en un mundo distinto, ¿no? Entonces las estructuras de transmisión que hemos inventado históricamente en el mundo de la educación también se encuentran con problemas. Por tanto, la transmisión es complicada, ¿no? Es muy complicada. Al final esto genera una crisis de la educación, no solo de la educación no formal, también de la educación formal. La propia educación formal es Castoriadis, que es otro sociólogo. Por cierto, todos estos autores que van saliendo, si lo estamos pensando, son personas mayores. Lo cual quiere decir que alguna transmisión ya hay también. A veces pensamos que no se transmite. Estamos permanentemente escuchando lo que nos dicen personas mayores que han vivido la experiencia, ¿no? Luego también aquí hay elementos de transmisión intergeneracional. Pero bueno, Juan Luis Castoriadis, que ha fallecido, lo decía de una manera muy bonita cuando hablaba de esta crisis de la educación. Decía: no se sabe qué transmitir, ya no se quiere transmitir la cultura tradicional, ¿no? Al final, como no es, y este era un hombre muy revolucionario, ¿no? Era un conservador. Pero decía: si no transmitimos, es que si no transmites el pasado, ¿qué transmites? El presente no se puede transmitir, salvo que se convierta en pasado. Pues si no transmites el pasado, ¿qué carajo transmites? Y si no hay transmisión, no hay conexión entre generaciones, ¿no? Claro, y así llegamos pues, a las paradojas que nos plantea otra persona mayor, como es José Antonio Marina, el filósofo José Antonio Marina, cuando dice: claro, entonces, si no hay transmisión, si no hay conexión entre experiencias de unas generaciones con otras, si no hay diálogo entre generaciones, pues nos encontramos con que al final no tenemos elementos para tomar decisiones. Si tenemos que decidir aquí y ahora, aquí te pillo, aquí te mato, sin criterios que han sido un poco asentados por el tiempo, pues ¿cómo decidimos? Entonces, José Antonio Marina habla de lo que él llama el misterio de la voluntad perdida. A veces decimos: es que la gente elige a tontas y locas, la gente cambia, la gente no tiene criterio. Es que es muy difícil tener criterios si no tenemos elementos transmitidos, si no tenemos herencias sobre las que decidimos libremente, eso sí, pero si no tenemos herencias a partir de las cuales comparar. Si a mí me meten a una tienda y me dicen: a ver, ahora te vamos a abrir los ojos y tienes que decidir, digo, pero decidir, llevarte algo, pero explícame un poco más, o sea, explícame el contexto, explícame qué voy a encontrar. No, decide, pues decidiré mal seguramente, decidiré mal. Ahora, si me dicen: mira, pues una tienda en la que hay libros, los libros son de estos tipos, vale de esto, puedes gastar de tanto, pues tomo decisión, voy preparado, ¿no? Entonces, bueno, tiene problemas lo de la transmisión, y cuando tiene problemas la voluntad, y al final acabamos pues, sucumbiendo al experiencialismo. Hay que vivir la experiencia. ¿No lo has probado aún? ¿No lo has probado? ¿No has estado? No, pues no.
¿Por qué? Pues no tengo necesidad. Acabamos en la apoteosis del experiencialismo, ¿no? Claro, la gran filósofa Norma Duval, por ejemplo. Pues yo me encontré con esta declaración una vez, estaba haciendo montaña por Picos de Europa y bajamos a Potes a comprar cosas y tal, y había un diario gratuito, Crónica de Cantabria. Cogimos un montón de ellos porque a mí me habían enseñado, los mayores del club de montaña me enseñaron que lo mejor para secar las botas cuando se te mojan es meter papel. Entonces siempre que me un montón de papel, que es una mochila para secar las botas durante la noche, y uno de ellos pues lo leímos, y entonces aparecía Norma Duval, que se acababa de separar de su marido, no sé qué, y se iba a casar con otro, bueno, se iba a vivir con otro, y decía esto, decía, a Frade y a mí nos apetece casarnos por la iglesia porque ninguno de los dos lo hemos hecho nunca. Bueno, vale, pues esto acabó. Como hacer puenting, como hacer lo que sea, ¿sabes? No tiene ningún elemento de transmisión, ¿no? Al margen de que seamos creyentes o no, pero dice, a ver, algo significará, ¿no? Algún contenido tiene ese acto, ¿no? Esto es una locura, pero un poco estamos así. Pero claro, sería falso, o sería injusto, perdón, culpar, por así decirlo, ¿no? Acusar a las personas jóvenes, voy ya yendo hacia el final, a las personas jóvenes, es que las personas jóvenes, claro, es que lo tienen muy chungo. Es que lo tienen muy chungo. Es que lo tienen muy chungo para sentirse herederas de algo bueno. Es que, claro, tú vas a decir, te voy a dejar, te voy a transmitir esto, pero es un mundo bastante problemático, claro. La misma encuesta a la que hacía referencia antes, ya se puede ver en internet, claro, se les preguntaba, el futuro es tan incierto que lo mejor es vivir al día. Claro, el 76% decía que sí. Es que la experiencia de vida cotidiana que está a tener la gente más joven es una vida muy vulnerable, muy precaria. Puede estar sin referencias, pero porque nos estamos quitando la referencia del empleo. Están estudiando algo y dicen, pero ¿cómo se puede estudiar eso y no tienes salidas laborales? Pero es lo que quería estudiar, necesitamos la vocación, necesitamos el compromiso, necesitamos la seguridad social, necesitamos... Claro, ¿cómo queremos dejar? Dejamos como hojas que les lleva el viento, ¿no? Como un violinista en el tejado, pero al que estamos moviendo permanentemente el tejado, ¿no? Bueno, vivimos en un tiempo donde todo funciona con el nada a largo plazo. Claro, cuando un presidente de una gran empresa como SEAT dice que los contratos de trabajo tienen que durar lo que duren los modelos que producen, pero si un coche para que sea beneficiario tiene que durar 6 años, el contrato solo 6 años, pero hombre, pues esto en términos económicos, pues a lo mejor tiene sentido, pero en términos sociales es una barbaridad. Porque al final, como decía Roto, con los contratos de trabajo que nos dais, solo podemos fundar familias de 6 meses. Entonces, si no hay continuidad, no puede haber transmisión. Y hoy vivimos en una sociedad, me voy a determinar en esto, en la que básicamente el lema es esto. No tengo apego a nada. Y ojo, la economía es muy potente, ¿eh? Porque cuando la economía era una parte de nuestra vida, siempre ha habido mercado. Cuando el mercado era una parte de nuestra vida, aunque el mercado funcionara con esta lógica, en corto plazo, no pasaba nada. Pero es que cada vez más el mercado, la economía, se ha convertido muy dominante en nuestras vidas. Marca tendencias, marca orientaciones. Claro, si el funcionamiento de la economía es no tengo apego a nada, porque si te apegas a algo, la fastidias, pierdes oportunidades, todo esto va filtrándose también en el conjunto de nuestra vida, ¿vale? Y al final acabamos, pues así, o sea, como la vida es corta, pues no te comprometas con nada, ¿no? Este era un anuncio de un bufete de abogados que me hizo mucha gracia, que la vida es corta, divórciate. ¿Cómo te vas a unir a una persona para toda la vida? Estás perdiendo oportunidades. Todo esto juega muy en contra de la transmisión, ¿eh? Todo esto juega muy en contra de la continuidad. Y además nos encontramos, no sé si esto vale mucho consuelo de tontos, por decir, pero claro, es que al final ya nos encontramos con sociedades que llegan al extremo de que ya no solamente es que desprecian el conocimiento y la experiencia de las personas mayores, es que desprecian todo el conocimiento y toda la experiencia, también de las personas jóvenes. No solamente es ya que lo que saben y lo que han hecho, lo que podían hacer las personas mayores, no lo aprovechemos, es que no estamos aprovechando el conocimiento de las personas que ahora tienen muy pocos años y que están perfectamente informadas. Entonces, quiero decir, es difícil, ¿por qué? Todo esto que queréis. Porque vivimos en un contexto muy enemigo de la transmisión y muy enemigo de la experiencia. ¿Cuál es el reto? Voy terminando. Pues el reto, evidentemente, es esto que sabéis perfectamente, que sería avanzar en el diálogo intergeneracional, ¿vale? El diálogo intergeneracional. No diré nada sobre esto porque lo tenéis muy claro. Hay muchas iniciativas, tanto locales como estatales, como continentales a nivel europeo en esta dirección. O sea, creo que hay un buen clima, hay un buen contexto para trabajar esto. Yo creo que las organizaciones como Arto de Mana, que han tomado el diálogo intergeneracional como un elemento fundamental de su funcionamiento, están en la buena línea. O sea, creo que están abriendo camino, incluso abriendo camino a veces más allá de lo que las propias instituciones hacen, porque las instituciones tienen sus límites.
pueden dibujar un poco el marco, pueden marcar el objetivo, pero si luego no hay gente que asuma ese objetivo en la práctica y que intente dialogar intergeneracionalmente en Portugalete, en Sestao, en Bilbo, en Gasteiz o donde sea, esto queda en agua de borrajas, esto queda en unas buenas proclamaciones, queda en un año internacional, un día internacional de la solidaridad entre generaciones, pero si luego no hay generaciones en el ámbito local, en mi barrio, o en mi pueblo, en Osotegi, o donde sea, que asumen esto queda en nada, ¿no? Por tanto, es muy importante que esto lo estéis trabajando. Creo que es fundamental recuperar el espacio local para esto. O sea, creo que es fundamental recuperar el espacio local. A mí me parece que no es lo mismo donde nos encontramos las personas mayores y las personas jóvenes para que haya los resultados buenos. Yo creo que hay que facilitar todos los encuentros posibles, pero cuanto menos artificiales sean estos encuentros, mejor. Cuanto menos artificiales sean, mejor. O por lo menos mejor para según qué cosas. Si solo queremos transmitir conocimientos, a lo mejor el espacio cerrado institucional de la escuela y tal es bueno. Si solo queremos transmitir recuerdos, igual ese espacio es bueno. Pero si queremos transmitir otra cosa, experiencias, vivencias y sobre todo compromisos compartidos, pues creo que hay que ir a los espacios donde la vida corre. Y la vida no solo corre en las aulas corren otras cosas, ¿no? Fuera, desgraciadamente, pues se ha ido quedando como una institución aislada del resto de la vida muchas veces, ¿no? A veces la hemos dejado a un lado, le exigimos todo a la escuela, que eduque, que forme, que mantenga la dieta de la gente, que además sobre todo, y la hemos dejado como fuera, ¿no? Como aislada, ¿no? La escuela sola, ¿no? Y a veces lo que ocurre es que las cosas que se escuchan o que aprenden en la escuela se quedan en las escuelas, como dicen de Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en las escuelas se queda en las escuelas. Tuvimos hace tiempo una investigación sobre transmisión de valores en la escuela, sobre todo las que trabajaron en Irene del Valle y Jesús Atell, que son grandes expertas en este tema, y en una entrevista que hacíamos a un director de un colegio concertado, decía una cosa muy graciosa, muy bonita, pero muy sintomática, ¿no? Decía que habían estado trabajando durante mucho tiempo en la escuela el tema de la solución pacífica de los conflictos, del diálogo, de la tolerancia y tal, que un día, como lo trabajaban muy bien, y que un día los alumnos se pelearon. Entonces otro alumno se chivó a la dirección. Oye, por el último año se han pegado, ¿no? Entonces le llamó el director y dijo, ¿cómo os habéis peleado? Con todo lo que estamos trabajando sobre el diálogo, la paz, y entonces le dijo un chaval, tranquilo, profe, nos hemos peleado, pero fuera de la escuela. Entonces, creo que es importante también elegir dónde se transmite. Hay cosas que la gente dice, bueno, es una cosa de la escuela. Entonces, utilizar todos los espacios. Sobre todo ir mucho a los espacios de la vida, donde la gente está trabajando, en los barrios, en las reuniones de trabajo, en las manifestaciones, en las reivindicaciones, en los análisis, en los diagnósticos, en los debates. Creo que hay que estar en todos los sitios, en los espacios formalizados y en los no formalizados. Y el espacio local, en ese sentido, es muy importante. Bueno, hay un montón de experiencias intergeneracionales que ya conoceréis, luego hablarán más, no quiero insistir. Hay experiencias muy interesantes, de modelamiento, etc. Es verdad que un espacio, que un paquete de transmisión muy importante sería todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, con el mundo del empleo. Es muy importante y aquí hay organizaciones como SECOT y otras que lo trabajan muy bien, pero seguramente no es suficiente, ¿vale? Yo creo que las personas mayores también a veces están cansadas un poco, no físicamente, sino psicológicamente, de ser solo personas que producen económicamente y también quieren producir socialmente. Y a veces la vida, hay unos años en la vida en los que estás metido de hocicoz en el mundo laboral, justamente te saca de otros mundos, ¿no? Creo que es muy importante que la experiencia de las personas mayores no solamente vuelva a estar otra vez, como has estado toda la vida en la empresa, vuelve a enseñar sobre la empresa. Bueno, pues sí, si quieres, sí, si puedes, pero a lo mejor también es importante trabajar en otros ámbitos, en los ámbitos de la acción voluntaria, etc., ¿no? Creo que esto es muy importante, ¿no? En todo caso, este diálogo intergeneracional solo será posible si tanto mayores como jóvenes cambiamos nuestras imágenes. Si los jóvenes cambian las imágenes que tienen de los mayores, si los propios mayores cambian a veces las imágenes un poco estigmatizadoras y idealistas que generamos hacia ellos, y si las propias personas mayores cambian también a veces las imágenes sobre las personas jóvenes. Creo que es muy importante estos cambios de imagen, porque al final, lo de la edad, se decía también en la presentación, pues sí, cronológicamente podemos decir cuando una persona se hace mayor, 65 años. Yo tengo 53. Dentro de 12 años tendré 65. Yo siempre hago la misma pregunta. Cuando yo tenga 65 años, ¿voy a tener 65 años igual que cuando mi padre tenía 65 años? En absoluto. En absoluto. Cuando mi hija, que ahora tiene 15, tenga 65 años, va a tener 65 años igual que yo. En absoluto. En absoluto. Nos hacemos mayores también de manera diferente en
en función de cuándo hemos sido jóvenes. Y las personas mayores cada vez más van a ser personas mayores de otra manera, de otra forma, que han tenido otras experiencias. Esto es muy importante. Y sin embargo, pues muchas veces funcionamos con unos estereotipos de persona mayor que han podido servir en otros momentos, pero que ya no sirven. Entonces, cambiar el estereotipo de persona mayor es fundamental. Porque claro, hablamos de la influencia. Esta gente que hay aquí influye la tira, ¿eh? Por cierto, todos varones. También esa es otra. Todos varones. Pero esta gente influye un montón, ¿eh? Y es gente muy mayor, ¿eh? La élite empresarial en Estados Unidos es la más vieja de Europa, pero influye en la tira. Entonces, quiere decir, bueno, influimos, se puede influir. Los Rolling Stones, estos son viejos. Y papá se lo dijo. Si te estudias en Madrid, ya les cuesta poco, pero de todos suman 282 años. Tiene 71 años, Richard, ya, 71 años. Entonces, influye un montón también. Bueno, entonces, quiere decir, se puede influir, se debe influir. La edad ya que es un veredicto. Los propios mayores creo que tienen que dejar de pensar que influyen como mayores. O sea, el mayor no puede estar asociado al pasado. No puede estar asociado al pasado. Porque el pasado vale a veces, pero a veces no. El mayor tiene que estar asociado al presente y al futuro. El mayor es alguien que nos habla del futuro, con mucho pasado acumulado, pero nos habla del futuro. Yo creo que a veces habrá que hablar del pasado, solo del pasado, pero sobre todo lo que la gente, las ideas es que hablemos del futuro, que las personas mayores que son las únicas que nadie ha estado en el futuro, pero solo algunas han estado en el pasado. Y es importante que esas personas nos hablen del futuro desde el pasado también. Entonces, no asociar solo a las personas mayores al pasado, creo que esto al final tiene poco recorrido. Entonces, a mí me gusta esta gente, como este buen hombre, Kalachi, que habla de la gerontolescencia. Yo no quiero hablar ya ni de la vejez, de la gerontolescencia. Yo soy una persona mayor distinta, soy un viejo distinto, ¿no? Todo esto va a cambiar. Paso, termino. Uno de los acontecimientos que más ha influido y que más va a influir en las sociedades europeas de este siglo ha sido todo ese movimiento de europeas mundiales, que se han dado también en Estados Unidos, en Norte África. Ha sido todo eso como se ha llamado el momento de la indignación. No quiero entrar en su juicio político, estamos en eso. Pero es un movimiento que ha cambiado ya el panorama social. Quien puso nombre a ese movimiento, quien orientó ese movimiento, fue un señor de 94 años. Fíjense. Y quien en el caso de España recogió eso fue otro señor de 94 años, por esa mujer. Desgraciadamente fallecieron los dos 1 y 2 años después. Pero o sea, no hay ninguna contradicción entre ser mayor y orientar hacia el futuro. Al contrario, hay muchas posibilidades. Yo creo que hemos sacado suficientes lecciones de este tipo de cosas, que han pasado en el mundo de la política, que pasan seguro en el mundo de la empresa, en el mundo de la cultura pasa un montón. Entonces, que no hay contradicción, que no hay contradicción. No sé si lo habéis visto. Insisto, al margen de cuál sea el juicio político que nos merezca, yo os recomendaría, si no lo habéis visto, que veáis un vídeo muy bonito que es La rebelión también es cosa de abuelos. Son los yayoflautas. Al margen de cuál sea la coyuntura política que se plantea, sobre todo habla de cosas que ellos vivieron, de lo que costó construir el estado de bienestar. Habla de cosas muy importantes que hay que seguir recordando para las personas más jóvenes. Y creo que a mí esto me emociona. Soy una nieta flauta. Qué cosa más bonita, qué homenaje más bonito. O sea, que una persona joven, dirás que es mi abuelo el que me ha hecho así. Es mi abuelo el que me ha hecho así. Pues eso está pasando, ¿vale? Entonces, creo que lo que tenemos que preguntarnos es qué queremos transmitir. ¿Dónde lo queremos transmitir? Y ir a los lugares en los que la gente está. Transmitirlo con el mundo. Bueno, termino para que podamos, si queréis, hablar un poco. Esta es una foto que es mía, que es uno de los sitios que a mí más me gustan del mundo, seguramente, que es el Mirador de San Nicolás, en Granada, enfrente de la Albaicín, enfrente de la Alhambra. Estaba ya anocheciendo, no hacía un día muy bueno, ya nadie se usó algo bastante pésimo, pero eso es lo que me salió. No sé si habéis estado alguna vez. Y si habéis estado, igual no os habéis fijado en esto. Hay una casa allí mismo. Tú vas ahí, te pones a mirar a la lámpara y te quedas fascinado. A la izquierda, hay una casa que se llama así, Casa de la Tradición y la
parece que es una idea muy bonita, ¿vale? De la tradición y de la traducción. Yo creo que es fundamental que encontremos un lenguaje común, que es la traducción, un lenguaje no solamente en el sentido de idioma o de lengua o de gramática, sino también un lenguaje en cuanto a los lugares en los que nos movemos, en cuanto a las ideas por las que lo hacemos, en cuanto a los marcos de los que hablamos, para poder traducir a la sociedad actual, a las nuevas generaciones, las tradiciones que hemos vivido y que hemos construido muchas veces. Yo creo que eso es fundamental. Tradicionar y traducir. No sé cómo se dice lo de la tradición de otra manera, ¿no? O sea, la tradición y la traducción. Creo que eso es fundamental. Creo que durante la jornada de hoy van a aparecer bastantes experiencias, un montón de ellas, y otras muchas más. Y yo solo quería indicaros que lo que estáis haciendo, lo que estamos haciendo de alguna manera, es auténtico diálogo intergeneracional, es traducción de tradiciones, y creo que eso es fundamental. Sois solamente vosotras y vosotros, las personas más mayores, y sois solamente vosotras y vosotros, las personas más jóvenes que queréis estar aquí en esta batalla intergeneracional, las que podéis hacer esta tarea. Y creo que es una tarea fundamental que a lo mejor la sociedad no la va a hacer suficientemente, pero creo que en el fondo es una tarea fundamental para que la sociedad pueda seguir siendo esa sociedad con vínculos, con conexiones, con un presente que apoyándose en el pasado se orienta. Entonces, que ricasco. Bueno, a ver si alguien lo retoma. A ver, por allá. Sí, hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por tu ponencia. Entonces yo te quería preguntar, has hablado de recuperar el espacio, sobre todo los espacios naturales, el espacio local, para transmitir, para compartir, para compartir de la vida, ¿no? El local. Entonces yo quería saber si sabías de experiencias o si de eso nos puedes decir un poquito. Aunque Arto Mana me invita a estar aquí es por su amabilidad, no por mis conocimientos, ¿vale? Entonces, yo conozco lo que voy aprendiendo según preparo estas cosas, ¿no? Y efectivamente, si yo tenía por aquí, bueno, hay lugares en los que es... O sea, yo tengo experiencias propias incluso de esto, ¿no? En el propio pueblo, pues cuando decidimos hacer, yo qué sé, pues cuando decidimos pensar en si es posible hacer unas cestas de consumo local y por tanto una cooperativa de no sé qué, pues lo primero que hacemos es hablar con gente que ha tenido, que han tenido baserri, que han sido... Oye, ¿qué es lo que podemos sacar aquí? O sea, ¿qué se puede sacar? Hay espacios de compartir, ¿no? Pero bueno, hay toda una web donde se cogen experiencias internacionales muy importantes, ¿no? A nivel europeo, un montón. Yo estoy mirando, por ejemplo, eso dice que no existen muchas, ¿no? A la tarde de hecho van a aparecer un montón de ellas, ¿no? Pero por ejemplo me llamó la atención que solamente aparecía una de Euskal Herria, ¿no? Que era de Murenet, ¿no? Igual hay alguna más, pero bueno. Pero hay un montón de bases de repositorios de experiencias, ¿no? Yo no sé, pues todo lo que tiene que ver con la cultura popular, con los juegos, ¿no? Con las costumbres, todo lo que es la recuperación un poco de esa memoria histórica local. Pues hay muchas experiencias, ¿no? Pero por lo que he visto, como digo, a la tarde van a hablar de experiencias en Portugal. Bueno, a continuación, perdón, pues mira, o sea que... Sí, o sea, yo creo que hay mucha riqueza, ¿eh? Pero tal vez, además de eso que está más formalizado y que casi todo, que muchas veces tiene que ver con temas o bien de empleo, o bien de memoria histórica, o bien de actividades cotidianas y tal, yo creo que también hay muchas experiencias de transmisión en los espacios sociopolíticos, por ejemplo. O sea, yo creo que la memoria histórica del sindicalismo, la memoria histórica del trabajo, la memoria histórica de la acción política, bueno, todas las mareas que ha habido más a nivel de Estado que en Euskadi, claro, porque la crisis nos afecta de manera distinta, ¿no? Pero en todas las mareas de en todas las mareas por los servicios públicos y tal, era muy importante la voz de quienes llevaban tiempo, por ejemplo, en el mundo de la sanidad. Las personas que las enfermeras, por ejemplo, yo estuve asistiendo a unas reuniones de las mareas por la sanidad en Madrid, en Málaga y tal y cual, y era muy importante escuchar a las enfermeras que tenían ya 50 y tantos años, 60 años, y decían, oye, vamos a contar cómo era esto, ¿no? Porque la gente joven se ha incorporado en un contexto de precariedad laboral o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas experiencias, yo contarán más de ellas, ¿no? Pero me parecía me parece importante eso, que las transmisiones se hagan en los escenarios naturales, que la gente esté, o sea, que no haya que sacar a la gente de su vida cotidiana para escuchar a una persona que te cuenta cosas, que a veces también, pero eso tiene sus límites. Al final eso puede ser una cosa que escuchas que es muy interesante, pero luego lo voy a la vida cotidiana. O sea, cuanto más podamos integrar la experiencia intergeneracional en la vida cotidiana, en el día a día, pues creo que mejor, porque
veremos la utilidad evidente que tienen estas transmisiones. Sí, en el sentido de la pregunta que hacía, la importancia que daba Imanol a buscar esos espacios naturales, sociales de encuentro, para que la transmisión se desarrolle, cabría decir que muchas veces la estructura que se hace, se diseña desde algunas instituciones, impide tener lugares de encuentro. Por ejemplo, si se crea una universidad para mayores, su sede se pone en el casco viejo de Bilbao, no se pone en el campus de Leioa, y podría ser un momento de encuentro, por supuesto, con distintos programas, con distintos currículos, con distintos contenidos, pero ahí sí podría haber un espacio de encuentro en la biblioteca, en la cafetería, en los pasillos. Pero no, la han puesto en el casco viejo. Hay centros culturales en algunos municipios donde se hace el edificio y se diseña de tal forma que la planta de abajo es para los mayores, para que no tengan que subir escaleras, y la planta de arriba para los jóvenes, sin ninguna comunicación entre ambos. Luego no se está facilitando ese encuentro. Yo tengo la experiencia de un caso en Granada, donde en el mismo edificio existía una guardería y un centro de mayores. No se comunicaban y estaban en el mismo edificio. Y a alguien se le ocurrió y se dio cuenta que en el pasillo separaba un tabique ambas cosas. Decidieron tirar el tabique y fue un pasillo único, y allí se relacionaban ya los niños de la guardería con los mayores. Es decir, a veces tenemos que forzar situaciones que se han ido creando, yo no digo que malintencionadas, pero que se han creado para convertirlas en espacio de encuentro donde la transmisión sea más fácil. Gracias por la conferencia, me ha parecido muy interesante. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención. Cuando hablas un poco de la vida líquida, de que estamos transmitiendo, pues yo qué sé, precariedad en el trabajo, temporalidad y cosas de esas, pero hay una palabra que has dicho, como que también estamos transmitiendo algo que es fundamental en la vida y creo que falta en la juventud, y es el compromiso. Explica un poquito eso, porque yo creo que es un tema clave. O sea, ahora nadie se compromete ni a ir a cantar, ni participar en la asociación de vecinos, ni nada por el estilo. No te va a decir ni con su pareja, ni con sus padres, ni con nada. Entonces, eso es algo que yo no creo que los mayores estamos transmitiendo falta de compromiso. Sí, es muy interesante esta cuestión, ¿no? Y seguramente bueno, pues, llevaría mucho tiempo el poder dialogar sobre ella, ¿no? Pero a ver, yo creo que efectivamente, bueno, primero, yo no tengo claro que los jóvenes hoy no se comprometan. No tengo tan claro, ¿no? Aquí hay, desde la perspectiva de la ciencia social, hay como dos teorizaciones o dos miradas, ¿no?, al respecto, ¿no? Hay quienes dicen, mira, efectivamente ha habido un abandono de los compromisos de manera casi generalizada por parte de las personas jóvenes, que lo que han hecho es olvidarse de que hubo una larga generación cívica, que es la de sus padres y de sus abuelos, que construyeron un poco todo lo que tenemos. Estos jóvenes han nacido en un mundo en el que ya todo funciona. Yo a veces suelo decir que para valorar el hecho de que salga agua de un grifo tiene que haber un niño saharaui, ¿no?, en nuestra casa, ¿no? O te sale agua, cada vez que lo das, sí, tú ya lo has dado por supuesto, ¿no?, lo has amortizado, ¿no? Entonces hay una teoría que dice, hay unas generaciones jóvenes que han nacido cuando ya todo funcionaba y creen que no hace falta seguir apoyándolo para que funcione. Entonces, como han nacido había clubes de fútbol, corales, clubes de montaña, me da igual, partidos, sindicatos, todo lo que sea, creen que eso va a funcionar porque no va a funcionar porque hay gente que lo está haciendo funcionar. Y si tú no tomas el relevo, esto no va a funcionar. Pero ojo que esto es muy grave, ¿no? Entonces, hay una crisis de compromiso. Hay otra teorización que lo que dice es que tal vez lo que está surgiendo son otras nuevas formas de compromiso. Están buscando el lugar, que todavía no tienen lugar. Es decir, lo viejo no acaba de morir y lo joven no acaba de nacer, ¿no? O sea, están buscando otro lugar. Seguramente la verdad es que en un punto intermedio, ¿no? Yo creo que efectivamente ha habido una gran automatización de las instituciones sociales que permitían que las cosas funcionen. Ha habido una profesionalización muchas veces, ha habido una politización también muchas veces. Las propias instituciones políticas han dicho, esto va a funcionar porque yo pongo aquí a un profesional que no sé qué, está bien, a veces no. O sea, la propia ciudadanía nos hemos ido a veces retirando del sostenimiento de las cosas
no hemos educado a veces a nuestras hijas e hijos en que tienen que estar, o no lo suficientemente, o no nos han visto a veces comprometidos. También es muy importante, ¿no? Cuando los jóvenes no se comprometen en algo, lo que han visto en casa, ¿no? Yo no sé lo que hará mi hija cuando sea más mayor, pero yo espero que mi hija se comporte de una determinada manera, por lo que ha visto en casa. Entonces, seguramente la verdad está en el medio, ¿no? Yo creo que sí ha habido una especie como de relajo social en relación a las cosas. Bueno, pues todas y todos hemos ido cambiando nuestros socios, por ejemplo, ¿no? A medida que hemos ido mejorando niveles de vida y tal, pues cosas que antes hacíamos porque no había otra cosa en nuestros pueblos, que era pues, el grupo de danzas, el club de montaña, no sé qué, pues hemos ido a otras cosas, hemos viajado a no sé dónde. Yo creo que como sociedad, tanto los mayores como los jóvenes nos hemos encontrado en un momento coyuntural en el que daba la impresión de que no hacía falta comprometerse para que las cosas funcionaran, y hace falta comprometerse para que las cosas funcionen, ¿no? Entonces, estamos en ese espacio. Pues, yo creo que más que echarnos un poco unos a otros pues, dónde está el problema es reconocer el problema, ¿no? El problema está en que efectivamente si no hay vinculación fuerte de las personas para que las cosas se mantengan, las cosas no funcionan. Las instituciones solo funcionan si hay gente que asume el estar trabajando en ellas. Hay personas de mi generación, por ejemplo. O sea, mi generación seguramente ha sido mucho más activa antes que ahora. Ahora tenemos 50 y tantos años, hemos estado en muchas cosas, igual ahora no estamos en tanto. También la propiedad, el hecho de cumplir años hace que a veces pues, tienes cargas familiares, laborales, lo que sea, ¿no? O sea, los flujos vitales son complicados de gestionar. En todo caso, yo creo que es fundamental identificar, ponernos de acuerdo en una cosa, ¿no? Esto sí que puede ser un objetivo intergeneracional. Si queremos que nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestros pueblos funcionen, tiene que haber vida. Tiene que haber vida organizada. Tiene que haber gente que haga cosas con los demás. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, pues busquemos la forma de hacerlo, ¿no? Pero, no sé, yo creo que es un poco también el contexto en el que estamos, ¿eh? Una generación que empezó con las cosas, a lo mejor ha ido cumpliendo años, yo insisto, lo veo por mí mismo, ¿no? Yo era mucho más activo cuando tenía 25 años que ahora. Ahora igual mi actividad va de otra manera, pero era más activo, no tenía cargas familiares, en fin, no sé, tipo de cosas, ¿no? No lo sé, o sea, yo creo que sí, o sea, yo estoy de acuerdo con el tema, yo creo que el compromiso es fundamental y tenemos que hacer un diagnóstico compartido de que esa es una cuestión a mantener y a defender, es una especie de riesgo de extinción. Y si desaparece eso, desaparece todo en nuestras sociedades. O sea, no he hecho la culpa a nadie, ni a los mayores ni a los jóvenes, pero creo que es una coyuntura en la que hay que buscar alianzas para sostener eso. Mira, en el mundo de los mayores, las mujeres participan, yo creo que en todos los ámbitos, las mujeres están participando pues, a tope, ya vayas a un gimnasio, ya vayas a una charla, ya vayas a tu hermana, en las actividades de tu hermana, pero luego nos encontramos con que las mujeres nunca se apuntan a participar, no se apuntan a dirigir, no se apuntan a gestionar, y acabamos estando siempre los 4 hombres que participamos, más alguna valiente gestionando. Como sociólogo te diría, por una parte, ¿por qué crees que ocurre eso? Y por otra parte, en los jóvenes ocurre lo mismo. Sí, bueno, yo creo que tienes mucha razón en el diagnóstico, ¿no? O sea, realmente somos herederas y herederos de un mundo que hizo en su momento, hace ya muchísimos cientos de años, una escisión en el mundo, una distinción en la vida, que es una distinción formal, que no es real, y es que hay una parte del mundo, de la vida, que se hace en los espacios públicos y otra que se hace en los espacios privados. Además se dijo que hay una parte de la vida que consiste en producir y hay otra parte de la vida que consiste en cuidar, en reproducir, y que quienes básicamente reproducen por naturaleza son las mujeres, quienes cuidan, y ahora que las mujeres tienen una diferencia con los varones, son las que crean vida, no son las tampoco, pero bueno, son las que llevan la vida en su ser y por lo tanto es más visible que ellas son las creadoras de la vida. Por tanto, la labor de reproducción y cuidado nos corresponde a las mujeres y en cambio a los varones nos corresponde más la función pública y la función de producción, ¿no? Pero esto es una carga que llevamos como sociedad, que nos ha convertido en sociedad patriarcal, que es muy difícil de romper, porque incluso lo hemos teorizado mucho, el varón cazador, el varón que trae la comida a casa, la mujer que cuida, la mujer que tiene afectos. Hemos llegado a decir además que somos casi como seres distintos, ¿no? Sabes que hay valores femeninos y en cambio no hay esos valores, si los tienen varones, es
es un varón feminizado, o no sé qué, no sé cuántos. Hay toda una carga histórica, cultural, filosófica, y sobre todo vivencial. Que a los varones nos ha venido muy bien también. A los varones nos ha venido del cine. Porque eso de poder ser la persona pública que produce que tal y cual, porque das por supuesto que en casa tienes todo lo demás, pues nos ha venido del cine. Eso es unos privilegiados. Pues hay una carga histórica que en los jóvenes de hoy, por ir a la pregunta, sigue pesando. Sigue pesando. O sea, la diferencia de roles, ese sesgo de roles, sigue pesando en las personas jóvenes también. Tanto entre los varones como entre las mujeres. Y es un problema, porque eso hace que la mitad de la sociedad, por definición social, etc., pues de entrada no tenga incentivos, o no esté incentivada, o no se vea incentivada a ser una ciudadana plena. Claro, esto sí que es un despilfarro grande de experiencia. Un despilfarro tremendo. Pues, ¿cuál es la forma de intentar combatirlo? Pues además de que haya desfeminizar también un poco el mundo, es decir, hacer que las organizaciones funcionen pues sin sesgos de género. Pues, invitar a que las mujeres, además de cuidar, produzcan, invitar a que los varones, además de producir, cuiden, en darnos cuenta de que somos personas complejas con todas las dimensiones en cada una de nuestras personas, que cuidar no es menos importante que producir, al contrario. Tenemos que intentarlo, pero también estamos en un contexto. O sea, aquí reproduciría lo mismo que decía al principio. Es muy difícil, es imprescindible y hay posibilidades, pero es que es muy difícil. Pero también aquí el cambio tiene que surgir también en buena parte de las personas, de las propias mujeres. Son las que tienen que decir, mira, o sea, no, a mí no me tengas como florero para no sé qué, o a mí no me invites solamente a no sé cuántos. O sea, es una persona completa que también quiere hacer otras cosas. Pero va a costar mucho, o sea, que te da niebla. Todas esas mitologías que tenemos de la religión, la filosofía, no sé qué, cuando miramos los estereotipos de mujer en la filosofía, la mujer es la que no sé qué, y el varón es que no sé cuántos, el varón siempre es un tipo que produce o que cambia la realidad, que la construye, que la violenta, lo que sea, que utiliza la fuerza, la mujer es en cambio que está en la retaguardia, detrás de un gran hombre siempre va la mujer, pues vaya gracia, ella puede estar al lado, o delante, entonces es muy complicado, es una sociedad muy patriarcal, pero es bueno que seamos sensibles ante ello, que seamos conscientes de ello, sobre todo como varones, y que hagamos lo posible por intentarlo. Pero esto se está reproduciendo otra vez en los jóvenes, ¿no? Han aparecido últimamente encuestas muy preocupantes de cómo chavales jóvenes, chavalas jóvenes, muy jóvenes, reproducen los roles de género más antiguos y más viejunos que hay. O sea, siguen diciendo que eso, que la mujer está controlada y tal, y bueno, o sea, es tremendo. Yo, en lo que ha dicho el hombre de que las mujeres participan o no participan demasiado, yo soy educador y lo veo trabajando. Por ejemplo, yo trabajo en un centro social con personas mayores y hago algún encuentro intergeneracional también, y la mayor parte de participantes son mujeres. Yo a los hombres no les veo en la cafetería y jugando al dominó, pero participando y en los talleres no hay, la figura masculina no, casi no existe. Sin más, decir. Nos han formado de tal manera que, efectivamente, si te dedicas a algo que no es productivo inmediatamente, no puedes dedicarte a otra cosa. Y como lo productivo solamente es lo laboral, no sé cuántos, efectivamente, cuando estás desconectado de lo laboral, ya todo lo demás es ocio. Lo que no es negocio es ocio. No, hay ocios de muchos tipos. Hay ocios productivos, ocios sociales, hay voluntariados. O sea, ahí tenemos que cambiar el chip de una manera, o sea, brutal. Sí, más que una pregunta, yo a veces reflexiono sobre nuestra situación de empoderamiento. Creo que es más un titular que una realidad. Yo veo que los mayores estamos de alguna manera apartados de la sociedad. Y me explico. Si vamos de viaje, estamos todos de más gregaria, llevados de aquí para allá. Está muy bien, está muy bien. Nuestros padres no pueden hacerlo y nosotros lo podemos hacer. Lo que sucede es que nuestros hijos y nuestros nietos se van a Cancún, se van a Camboya, se van a Casadíos del Conde, y lo del incenso les va a importar un pimiento, con lo cual
Ya algún día tendrá que pensar con esto a ver qué hace para atraerse. En este momento, por razones economicistas, somos guardaniños. No somos ni educadores. Los padres nos privan. Y no le digas al niño que no sé qué. Vale, de acuerdo. Le doy de comer, por eso la siesta. Cuando se levanta, te lo llevo limpio. Y le pongo la tele. Y le pongo la tele. Porque es que evidentemente en su casa está con la tele. ¿Cómo hago hablar yo de mi pasado en Sestao? A mí me dice que, pero este quién es. Y lo mismo que soy, por no enamorar cosas, pues va sucediendo. Yo veo que donde resido actualmente se ha formado un club de jubilados, espontáneo, sin ninguna vinculación institucional, un apoyo y demás. Yo creo que lo que más se lleva es el baile a lo agarrado. No, que está bien, yo también soy muy bailón. El baile al agarrado y la gimnasia. A mí mi mujer cuando me cuenta, porque también en estos sí van, lo que van más son mujeres, y me parece estupendo que vayan. Cuando me cuentan que van a la colchoneta y les tienen que ayudar a levantarse, perdón, me da risa. No tenemos edad. Es decir, pero todo eso es para adquirir una cultura, un culturismo. A los 75 años, como déjalo, en todo caso hace una gimnasia de salud, que no es echarse. Bien, y así podría seguir enumerando. Claro, al final, y concluyo, yo me desconsuelo. Vamos, venimos o estamos ya amortizados. Gracias. Yo creo que el diagnóstico que haces de las instituciones con todo lo que hacen y tal, pero efectivamente las instituciones, o los viajes que decías, ¿no? Las instituciones siempre intentan homogeneizar a los sujetos con los que intervienen, ¿no? Las instituciones se manejan mal con la casuística, con la libertad de la gente, ¿no? Por lo tanto, pues es mucho mejor identificar a las personas mayores como gente que van todos juntos al mismo sitio, de la misma manera, y así los gestionas mejor, que decir, no, mira, es que hay mayores que a lo mejor preferirían ir a otro sitio o no ir o hacer otra cosa. Entonces, normalmente las instituciones es muy complicado gestionar si no la realidad compleja de otra manera, ¿no? Entonces, las instituciones hacen una oferta muchas veces bastante homogénea, bastante homogenizadora. Y puede haber personas que dicen, pues yo no me veo haciendo esto, debería hacer otra cosa. Bueno, creo que hay un límite para que las instituciones puedan ir a cada uno de los casos, ¿no? Entonces, seguramente pues, tenemos que acostumbrarnos a que las instituciones también hay que pensar cómo funcionan. Seguramente pues, la oferta que hace la institución sea bastante homogenizadora. Y habrá gente que diga, mira, yo no me identifico con eso. No, porque yo ya puedo. A mí me maravilla cuando voy a Pirineos y tal, hay gente muy mayor, bueno, una compañera mía que hizo el otro día que hizo el Camino de Santiago, dice, bueno, hay gente mayor que hace el Camino de Santiago, la propia gente mayor está ya haciendo cosas por su cuenta, organizada de otra manera, autoorganizadamente. Entonces, seguramente las instituciones no van a tener más remedio que hacer ofertas básicamente en paquete. Habrá gente que se encuentre cómodo en ese paquete y gente que no. Eso creo que es inevitable. Y por otra parte, pues seguramente las nuevas generaciones, las hijas e hijos, pues también utilizan a veces al mayor, al abuelo, a la abuela como un recurso, sin más, como un recurso. Ahí tiene que haber un espacio para la propia elección de las personas mayores. Yo creo que la propia persona mayor tiene que ser capaz de decir no, o decir esto no y esto sí. Yo creo que las propias personas mayores, yo creo que no es malo que alguien elija jugar, si lo elige. No creo que es malo que alguien elija ir a un viaje de inserso o no ir. Yo creo que lo que la gente tiene que tener es alternativas, posibilidades. Y tiene que ser capaz de identificar esas posibilidades y de decírselo a quien sea. Si esa institución es institución, y si son los hijos, los hijos. Dice, mira, a mí no me traigas así. Malito. O sea, a mí, trátame con un poco más de respeto. Soy un ser humano. Además de ser tu padre o tu madre. O sea, yo creo que a veces decir que no es la palabra más liberadora seguramente que tienen los seres humanos. Decir que no a veces es importante. Hombre, a veces es importante poder decir que no. Porque también aquí, en el tema del envejecimiento, pues la cuestión de clase social, capital cultural y tal pesa mucho también. O sea, las opciones se amplían cuando tienes un capital económico o un capital social o cultural. Pero en todo caso, yo creo que es muy importante educarnos, fortalecerlas. Empoderar básicamente no es hacer lo que te dé la gana siempre. Empoderar es poder tomar decisiones. Aunque sean en niveles pequeños. Como tú decías, ¿no? Si tienes unas capacidades físicas, oye, vas a poder elegir o colchoneta o
otra cosa, joder, pero no todo sea colchoneta. O poder elegir bus, otra cosa. Aunque la elección sea en un espacio pequeño, pero poder elegir. Porque si solamente puedes hacer una cosa, ahí no hay empoderamiento posible. Estás obligado, estás determinado, por tanto, no hay empoderamiento. Yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, que la elección sea muy grande o muy pequeña es lo de menos, el espacio de elección. No es poder elegir. Y bueno, pues yo creo que ahí tenéis que decir que no a veces, ¿no? Bien, vamos a ir terminando con una intervención que todavía está pendiente. Hola, soy Roberto, pertenezco a Ana Busia. Quería contestar al trabajador, al educador social que trabaja con la gente mayor. Yo creo que lo que le he entendido al que ha intervenido antes es que las mujeres son las que más participan. Otra cosa es que luego cuando llegue al momento de dirección, que ahí se retrae en un momento. Pero sí que es cierto que lo que más participa en todos los sitios es la mujer. O sea, ya puedes pedir lo que sea, ir a conferencias, es igual. Ahí lo que participa es la mujer. Me has quitado la contestación de eso de aprender a decir no. Eso es primordial. Eso es primordial. El estereotipo del abuelo esclavo que existe hoy en día, y se dice, es cierto, está. Entonces lo que tenemos que aprender nosotros es a decir que no, pero bien, de buenas maneras. Nadie tiene por qué enfadarse, y si realmente le sienta mal, pues poca comprensión tiene con sus padres. Pero realmente, o sea, es que no somos aquí yo que sé, la panacea de todos los problemas de ellos, los tenemos que solucionar nosotros. Que al final, el otro día estaba hablando ahí en Usaso y ya dije, a ver, nos estamos olvidando de que hemos estado luchando durante muchísimo tiempo por conseguir unas cosas que hoy en día están desapareciendo, se nos están yendo a perder, y parece mentira, digo, todo ese espíritu luchador que hemos tenido, ¿dónde está? ¿Lo hemos perdido? De repente ahora son solo los hijos, el pensamiento ese de que no pase lo que yo he pasado. Igual es necesario que aprendan a luchar un poquitín, y no todo tan mamado y tan masticado. Nada más. I know I'm not as you planned, because I'm no knight and I'm no prince, but I am convinced that I can sweep you off your feet with a simple melody. But I'm singing to your balcony. Won't you open up the doors? Won't you open up the doors?